la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. Carta a los Corintios. Yo no sé cuántos estén aprovechando, pero la verdad que vale la pena venir. En cada culto aprendemos bastante. Y solo quiero recordarles que los Corintios era una iglesia que estaba en esa ciudad. Esa iglesia era muy amante del conocimiento. Era una iglesia o cristianos que eran tentados les gustaba mucho lo nuevo, la filosofía nueva, el pensamiento nuevo. Acuérdense que Grecia se caracterizó por la sabiduría. ¿Sí estamos? Nada más para que ustedes recuerden, cuando Jesús muere en la cruz, siempre lo he dicho, escribieron ahí Jesús, rey de los judíos, y dice que lo pusieron en latín, en hebreo y en griego. Y lo pusieron en latín porque significaba proféticamente que Jesús es mejor que las leyes romanas, que la ley del hombre no te puede salvar. Y estaba escrito en hebreo porque estaba aboliendo la religión judía. Quiere decir que la religión judía no te salva. Y estaba en griego para decir que el conocimiento humano tampoco te salva. ¿Sí entiendes esto? Entonces, quiero que entendamos eso porque esa iglesia era amante del conocimiento. Y ellos decían, mientras no me sienta mal, mientras yo no me perturbe, todo está bien. Y ese tipo de pensamiento existe todavía. Capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, Pablo está escribiendo a la iglesia, no quiero, hermanos, que ustedes ignoren nuestros padres, o sea, los antiguos hebreos, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron. Entonces, una palabra importante en este versículo es, no quiero que ignores. Subraya esa palabra. Pablo les dice, no quiero que ignores. Muchas veces el problema de nosotros los cristianos es que ignoramos a veces voluntariamente porque nos conviene. Nos hacemos el ángel nos habló, como que no me di cuenta, ¿verdad? Como cuando tú estás al final de la fila y sabes que la fila está larguísima y ves que se descuida alguien y te metes, dejas atrás y te metes más adelante, así como que nadie se dio cuenta y ya al final estás en la entrada, ¿no? Y lo haces ignorando aparentemente, pero consciente de lo que estás haciendo. A veces uno ignora voluntariamente. O sea, lo hacemos con toda la alevosía y con toda la ventaja. Entonces, sobre todo cuando Dios nos habla a nosotros, cuando hay cosas que nos pone el dedo en la llaga, si tú escuchas un mensaje, por ejemplo, una predicación, y esa predicación te está poniendo el dedo en la llaga, como que te haces el sordito, ¿verdad? Así como cuando el hijo te pide dinero, amá, deme dinero. ¿Qué dijiste, hijo? Como que no oíste, ¿verdad? Amá, te estoy pidiendo. ¿Qué me hablaste? Sabes, a veces nos conviene ignorar porque estamos haciendo lo malo. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Por qué? Porque si Dios me habla a mí y me está poniendo el dedo en la llaga, yo me hago el sordito porque me conviene, porque sé que estoy mal, porque sé que estoy haciendo cosas que no le deben. Entonces nosotros vemos aquí que no es una ignorancia por desconocimiento. Escucha esto. Dice Pablo, no quiero que ignores. Ellos no ignoraban porque no conocían, porque amaban la sabiduría, se creían muy inteligentes, tenían mucho conocimiento, eran muy sabios, eran unas personas que amaban el leer libros y aprender. Entonces, la ignorancia que está aquí con ellos no es una ignorancia por desconocimiento, sino por negligencia. Ellos sabían, ¿verdad?,
y conocían lo que Dios decía, pero no lo ponían en práctica. ¿Cuántas veces nosotros oímos personas que saben de las cosas de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios? Y tú encuentras en la palabra que dice que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, otra vez, le es pecado. Entonces, muchas veces no es una ignorancia porque yo no quiera o porque yo desconozca. Es una ignorancia por negligencia y porque me conviene, porque a veces estoy viviendo incorrectamente en las manos del Señor. Pero también puede ser una ignorancia por desobediencia, ¿verdad? Porque simplemente no me gusta obedecer. ¿Qué es eso, Pastor Jaime? ¿Usted ve un semáforo rojo? ¿Alguien me puede decir qué le indica el semáforo rojo? ¿Y usted qué hace? Ignora el rojo. ¿Y qué hace usted? Se va. Obviamente ya usted sabe lo que va a pasar en una de esas. No te pasa nada, pero en una de esas te va a tocar. Tú a veces ignoras por desobediencia. Tú escuchas la palabra, lo que es bueno, lo que Dios ama, lo que Dios nos pide, pero a veces porque yo no obedezco, yo estoy ignorando. Voy a repetirlo, me hago el sordito, me hago el que no entendí, pero sí entiendo. Lo que pasa es que no estoy obedeciendo. Hay un verso que yo quiero que veamos en esta noche, es el libro de Jueces, capítulo 2, libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, y aquí hay un verso muy importante. No se olviden que Pablo le está diciendo a los corintios, hermanos, no quiero que ignoren, ¿verdad? Y eran ignorantes por negligencia, ignorantes porque les convenía e ignorantes porque no querían obedecer la palabra. Y ahora aquí Jueces capítulo 2, versículo 10, es un verso muy interesante porque dice, toda aquella generación, y mire que una generación podía comprender de 30 a 40 años. ¿Saben ustedes que Dios habla de las generaciones? Dice la Biblia que Él persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quién es la cuarta generación? Bueno, papá, luego tuvo hijos, nietos, ahí está la cuarta generación. Esa es la cuarta generación, hasta los bisnietos, para el que no sabía qué era eso. Y la generación comprendía entre 30 y 40 años según los estudiosos. Y aquí dice este verso que toda esta generación, dice, también fue reunida a sus padres, o sea, murió esa generación, pero dice, después de que murieron nuestros padres, después de que murieron los que conocían a Dios, después de que murieron los que amaban a Dios, se levantó después de ellos, ¿qué se levantó? Léalo fuerte, ¿qué se levantó? Se levantó otra generación que no, subráyelo ahí, que no conocía a Jehová, ni obra que Él había hecho por Israel. O sea, se les fue una generación completa que no pasaron la estafeta. Por eso nosotros, los que conocemos del Señor, los que sabemos de las cosas de Dios, necesitamos enseñarle a nuestros hijos y luego ellos tienen que enseñarle a sus hijos, para que el día que usted no esté, el día que Dios lo recoja a usted o a mí, ellos se queden con esa enseñanza, con esa palabra, con ese buen hábito de las cosas del Señor. Entonces tenemos una fuerte responsabilidad. ¿Amén o no amén, hermanos? Y muchas veces, lamentablemente, ¿verdad? Esta gente o esta generación pues no experimentó nada, no supo nada del poder, no supo nada de la gloria de Dios, se les pasó el tiempo como si nada. Y es muy terrible cuando una generación no conoce a Dios. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y por eso nosotros los pastores tenemos que enseñarle a usted. No nada más predicarle, nada más que usted haga un mensaje bonito. Ay, el pastor predicó bien bonito. No, también enseñarle, hermana. Esto es por aquí, esto es por acá y esto es por allá. Y algunas veces no nos gusta eso. ¿Sí estás entendiendo, verdad? Algunas veces nos incomoda porque a veces hay como una tipo de rebeldía o autosuficiencia, o a veces me creo independiente y decir, pues yo sé todo, hombre, yo necesito que me enseñen. No, sí necesitamos que nos enseñen. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos voluntariamente, ignoramos por desobediencia, ignoramos por negligencia, ignoramos por conveniencia. Entonces debe de haber alguien que te diga, por eso el tránsito, ¿qué hace el tránsito? Te está señalando, te está diciendo párate, te está diciendo aguas, te está diciendo, hey, ¿para qué? Por si tú ignoras, pues se tiene que decir muchas cosas para que tú las recuerdes. ¿Alguien dice amén? Versículo 2, váyase a 1 Corintios, por favor.
Y luego dice Pablo, después de que les dijo que no ignoraran, dice, todos en Moisés, y viene algo hermoso, todos en Moisés fueron ¿qué? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Tienes que recordar, y los que estudian la Biblia y los que leen la palabra, que el pueblo de Israel pasó el mar en seco. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Pasó el mar en seco, pero luego en el desierto había una nube que los acompañaba durante el día. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y Pablo aquí relaciona el bautismo con el agua y el bautismo con la nube. Y les estaba enseñando, era un tipo de combinación. Pablo lo que decía, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dice, todos fuimos bautizados, tanto los de allá como los de acá. Ellos pasaron el mar, que es una simbología de cómo Dios los redimió, de cómo Dios los cubrió. ¿Amén o no amén, hermanos? Dice, pero ahora nosotros también somos bautizados en Cristo. Y hay que recordar que Cristo es la roca y que Cristo también es la nube. ¿Amén o no amén? Ahora, versículo 3 dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual. ¿Qué se comió en el desierto? El maná. El pan que se hastiaron, el pan que ellos ya se fastidiaron, el que ya no querían comer, en el cual renegaron. Entonces ellos eran proveídos por Dios y Dios les alimentaba. Ahora, el pan para nosotros, ¿quién es? Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces dice, pero este alimento que tenemos nosotros, que es Cristo que nos salvó y que nos dio vida, porque dijo Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida. Pero también tienes que entender que dice que esta palabra se hizo carne, amén. O sea, el Señor vino y se manifestó en un cuerpo por obra del Espíritu Santo, en una virgen, nació, murió por nuestros pecados, se levantó de la tumba y llegó hacia el Padre Celestial. Pero ahora tú y yo también tenemos un maná. Ya no estamos allá en el desierto con Faraón, ahora estamos en un desierto en este mundo. Y en este mundo tú necesitas el alimento y el maná. ¿Cuál es el maná para ti? La palabra. Esta palabra escrita, ahora tenemos que comérnosla. Y hay que comérnosla continuamente. Hay que recibirla. ¿Estás de acuerdo? Hay que entenderla. Por eso estamos aquí aprendiendo. Gloria al Señor. Versículo 4. Y todos, dice la palabra, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y mira lo que dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... Me llama la atención cuando dice la roca, y ya lo expliqué eso. La roca los... Otra vez, la roca los... Entonces, ¿qué significa que la roca? No, la roca se movía. Porque ellos no estaban en un solo lugar en el desierto. Ellos se movían de campamento en campamento por cuestiones de salud. Y usted, lo que usted sabe, ¿verdad? Imagínate, casi 2 millones de personas por cuestiones sanitarias se tienen que mover para otro lugar mejorcito. Y en cada lugar que se movían, la roca iba detrás de ellos. Increíblemente, así como la nube se ponía para cubrirlos del sol, increíblemente, Pablo dice, todos bebimos de la roca espiritual. Y Pablo nos enseña que esta roca es... ¿Quién es la roca? Dice, y la roca era Cristo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué significa? Que para ti y para mí la roca del fundamento se llama Cristo. Tus pies y mis pies, espiritualmente hablando, mi fe no está fundada en hombres. Mi fe no está fundada en una filosofía de hombres. Mi fe está fundada en Cristo Jesús. Yo estoy haciendo mi casa sobre la roca que es Jesucristo. Si yo tengo mi fe sobre la roca que es Jesucristo, van a venir los huracanes, los vientos, las tempestades, y mi casa va a estar firme, porque mi fe está puesta en Cristo Jesús, no en el hombre, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, esa agua que les dio allá en el desierto para que ellos vivieran, Jesús le dijo a la samaritana, yo soy el agua
Yo soy el agua de vida. El que bebiere del agua que yo le doy, nunca jamás tendrá sed. Entonces, no solo es el pan de vida, no solo es mi alimento, no solo es mi salvador, no solo es mi fundamento, pero también es el agua de vida. Y esa agua es el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, el agua es el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde dice, pastor? Juan capítulo 7, verso 38 y verso 39, porque estamos hablando que la roca les dio a beber agua, dice, y esa roca era Cristo. Y ahora nosotros sabemos que el agua, pero también el Espíritu Santo que entra en nosotros. Juan capítulo 7, verso 37, 38 y 39. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene la roca que estaba en el desierto, ellos estaban, no tenemos agua, Moisés. Y es más, cuando Moisés tuvo que pegarle a la roca, ese fue el pecado de Moisés. Fíjate, por haberle pegado a la roca, Moisés no entró a la tierra prometida. Aguas, eso está tremendo. Pero dijo Dios, ¿para qué le pegabas? Nomás te dije que le hablaras. Señor, pues no salía, pues no seas desesperado. Y Pablo dice que la roca era Cristo. Está tremendo. Esa es una enseñanza muy tremenda que algún día la vamos a dar. Pero aquí dice que en este día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo, ¿qué? Esos ríos de agua viva, dice, esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, mi fe está fundada sobre la roca que es Cristo, yo no voy a tener sed. ¿Entiendes esto? Y esa agua preciosa significa el gozo del Espíritu Santo. Por eso, cuando uno es salvo, cuando usted es salvo, mire hermano, yo no sé ni por qué voy a decir eso, pero cuando uno es salvo, uno no necesita muchas cosas para poder caminar con Dios, porque ya tiene la experiencia de la salvación. Lo que ha recibido es el Espíritu Santo. Y aquí me dice la palabra que son ríos que saltan para vida eterna. Ese cambio, esa transformación, ese encuentro con Dios, esa vida que tú le diste a Dios y que Dios te encontraste con Él, es el Espíritu Santo el que te hace que camines con Dios. Es el que se mueve dentro de ti, es el que te apasiona, es el que hace que leas la palabra, es el que te redarguye, es el que te reprende, es el que te exhorta, es el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, porque yo creo en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el que viene en tu interior y mueve todo lo que tiene que mover, porque un río tiene que moverse, porque el río si se estanca, se apesta el agua. El Espíritu nunca te va a dejar quieto, el Espíritu siempre te va a mover a la búsqueda de las cosas de Dios. ¿Amén? ¿O no amén, hermanos? Ahora, 1 Corintios 10, verso 5, porque estamos verso a verso. Dice, pero de los demás de ellos, o sea, de los otros, ¿de cuáles ellos? Acuérdense ustedes que hubo 2 espías que fueron a explorar la tierra prometida. 10 eran negativos y 2 fueron positivos. ¿Alguien se acuerda de los 2 que llegaron con un reporte bueno? ¿Quién se llamaba? Josué. Otra vez, Josué. Los demás dijeron, ¿sabes qué? La gente es muy grande ahí, no los vamos a vencer, somos como unas langostas. Pues la verdad, nosotros no tenemos la fe para ir allá. Pero Josué y Caleb dijeron, sí podemos, Dios está con nosotros. Y si Dios nos llevó a esa tierra, es porque vamos a derrotarlos, vamos a vencerlos. Y aquí nos está recordando Pablo que hubo un pueblo negativo, que hubo un pueblo incrédulo, como siempre lo ha habido. No sé si me estás oyendo. ¿Estás aquí conmigo esta noche? O sea, en el pueblo de Dios hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Hay gente que se apasiona, hay gente que le cree a Dios, hay gente que ama a Dios verdaderamente, hay gente sincera, hay gente luchona, hay gente que se pone y se para en la brecha y dice, yo sigo a Cristo, pase lo que pase. Pero hay otros que no. Hay otros que a la primera prueba
renuncian al camino, vuelven atrás, se apartan del camino y pasan muchas cosas. Entonces aquí Pablo está recordando en el verso 5 y dice, pero de los demás de ellos, ¿de cuáles? De los incrédulos, de los que no creyeron que iban a entrar a la tierra prometida, no se agradó Dios, por lo cual, ¿qué dice? ¿Quedaron dónde? Quedaron en el desierto. En este verso, déjeme decirle que hay una exhortación. ¿Por qué? Porque los corintios estaban ensimismados, su mente estaba embotada, ya estaban perturbados, ya se había apoderado de ellos un espíritu. Otra vez. Ya se había apoderado. No tengan miedo ni se me distraigan, por favor. Es un vampiro que viene a chupar a alguien ahí, por favor. Si no se portaron bien, se los va a chupar el vampiro, ¿verdad? Pues nada más fíjate la unción de la palabra, cómo hace, ¿verdad? Que brote la cosa. Pero bueno, ahí se los encargo de tarea a los servidores luego. ¿Gloria a Dios o no gloria a Dios? Santo Dios, espero que no se me perturben, hermanos. Y se han dado cuenta de nomás cada martes, ¿verdad? Pero bueno, este verso, hermanos, es una exhortación. Póngame atención. Este verso es una exhortación. ¿Por qué? Porque en el desierto, ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron, blasfemaron, ofendieron a Dios, adoraron ídolos. No sé si alguien me oye en esta noche. Amén. Y lo tremendo del pueblo de Israel es que a pesar de las bendiciones que estaban recibiendo poderosas de Dios, ellos no seguían a Dios de corazón. Y por ello, dice el apóstol Pablo, no le agradaron a Dios. Porque a pesar de recibir las bendiciones de Dios, no sirvieron a Dios genuinamente. Y esto me pone a pensar a mí en cristianos que a veces somos infieles, somos ingratos, somos inconstantes. Nos da Dios bendición, nos da trabajo, bendice nuestra familia. Muchas veces nos sana cuando estamos enfermos. A veces ni siquiera al culto venimos. A veces llevamos tiempo, y yo le hablo a los cristianos, los que están ya de tiempo en la iglesia, a veces ni venimos a la iglesia y hasta bien gorditos que estamos, bien chonchitos, el refrigerador lleno de alimentos, el trabajo muy estable, no me duele una uña y Dios me sigue bendiciendo. Pero ¿sabes qué hacemos a veces? No damos gloria a Dios, nos olvidamos de Él. Lo hacemos a un lado en nuestra vida. Esto es lo más triste y lo más terrible de un cristiano. Amén, hermanos. Porque durante la travesía del desierto, quiero que ponga mucha atención. Cuando Israel, ¿cuántos años estuvo Israel en el desierto? Otra vez, ¿cuántos años estuvo? 40 años en el desierto. Y en esos 40 años pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Ahí en el desierto, si usted no entiende ese del desierto, le voy a decir algo. ¿Por qué Dios los trajo 40 años en el desierto, hombre? Por rebeldes. Por rebeldes. Porque de poquito en poquito se los fue comiendo. No él, su pecado. De poquito en poquito, por rebeldes, por idólatras, por murmuradores. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Dijo Dios, descabéchatelos. Serpientes venenosas. ¿Alguien se acuerda de las serpientes venenosas? Muérdanlos por andar murmurando. Y una picadera de gente y muerta anda. Moisés, nos estamos muriendo. Y le dice Dios, hey, levántate una serpiente de bronce. Y todo el que mire la serpiente de bronce van a ser sanados, van a ser salvos. Y en esos 40 años moría un poquito de una generación, otro poquito y otro poquito y otro poquito. Y los únicos que entraron, ¿sabes quiénes fue? Josué y Caleb. Todos los viejos de las generaciones, de las dos generaciones, porque Josué y Caleb tenían 80 y tantos años cuando entraron a la tierra prometida. Así que 2 generaciones se comieron en el desierto en los 40 años. A todos los rebeldes, todos los que no querían nada con Dios, todos los que contestaban, los que se le ponían a Dios,
Ahí te quedaste en el desierto. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida? Los nuevos, aquellos que entendieron, aquellos que Josué y Caleb fueron preparando para que le creyeran a este Dios poderoso. ¿Entiende lo que estoy hablando, iglesia? ¿Amén o no amén? Entonces, el asunto de Pablo, cuando les está recordando a ellos que de ellos no se agradó, ¿verdad? Está comparando la vida de los israelitas en el desierto con lo que ellos están viviendo en la actualidad, porque ellos estaban en la misma situación. Estaban muy bendecidos en Corinto. Ellos tenían mucho dinero, había mucho trabajo, ellos se creían muy intelectuales, muy inteligentes, tenían muchas facilidades y ellos pensaban que están bien. Como mucha gente a veces, hermanos, piensa que está bien porque le va bien. Hay cristianos que dicen, mire hermano, si yo anduviera mal, ¿usted cree que yo tuviera trabajo? Si yo anduviera mal, ¿usted cree que yo estuviera sano? Estoy sano porque mi padre me da la salud. Y en el corazón tú y yo sabemos que no es así. En el corazón sabemos que Dios ha sido misericordioso. En el corazón nosotros sabemos, no es porque la persona es buena o porque agrade a Dios. No, es porque Dios tiene misericordia de esa persona. Y los corintios estaban montados en ese caballito. Tenemos dinero, tenemos casa, tenemos trabajo, nuestra familia está bien, tenemos mucha sabiduría, la gente nos sigue, la gente nos quiere, la gente nos habla. Tenemos una gracia de Dios tremenda. Y dijo Pablo, abusados porque ustedes no están muy lejos de lo que le pasó a los que estaban en Israel. Corintios versículo 6, 10 verso 6. Dice, pero estas cosas que, otra vez, estas cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos como malas, dice, cosas malas como ellos codiciaron. Pablo les está diciendo, eviten el mal. O sea, Pablo les recuerda lo que vivió Israel en el desierto. Por favor, no codicien, cuiden su corazón, guarden su corazón. Y mira que ya había pasado mucho tiempo, A veces nosotros decimos hoy en la actualidad, Pastor Jaime, pero eso que usted habla ya pasó allá, lo de Elías, ya pasó allá, lo de Moisés. Pastor, estamos ya casi entrando al año 7000 de la historia de la iglesia. No, el pastor es otra onda. No, no es otra onda. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Jesucristo es el mismo. Otra vez, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Él no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. El pecado sigue siendo el mismo. ¿Sí entiendes esto? Entonces el apóstol Pablo le dice, cuiden su corazón. Vean lo que le pasó al pueblo de Israel. Y aquí me llama la atención una sola palabra en este verso, la palabra ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Esta palabra en el original griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, para los que no sabían ya lo saben. Esta palabra en griego, ejemplo, significa una marca o una cicatriz o un sello. Lo que Pablo está diciendo, recuerden que si le pasó a Israel, ahí hay algo que pasó. Y eso te debe recordar lo que ellos vivieron. Es como cuando usted tuvo un accidente de niño. Se fracturó la pierna o se le cortó algo, alguna cortadura que tengas en tu cuerpo. Cada vez que tú miras esa cortadura, ¿qué haces? ¿Te acuerdas? No, hombre, cuando me subí en el árbol y bien me dijo mi mamá que no me subiera y pácatele, mira la rajadota que me hice por acá. Cada vez que ves una marca en tu cuerpo, te acuerdas por qué fue provocada. Pablo está diciendo, este es un ejemplo, es una marca, es una cicatriz. Corintios, Pablo le habla a Corintios, diga conmigo, le habla a los Corintios. Pablo dice, hermanos de Corintios, lo que le pasó a Israel es una marca para ustedes, es un ejemplo, es una señal para que ustedes no cometan los mismos errores. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos de Corintios, ellos decían, bueno, pues a nosotros no nos preocupa, estamos bien, tenemos todo, nuestra familia está correctamente, ¿verdad? Además, pues nosotros, fíjate cómo pensaban ellos. Acuérdense que hablamos de cómo comían a los ídolos, ¿verdad? Había una fiesta y le sacrificaban en los templos paganos la idolatría, se comían la carne y lo sacrificaban a los ídolos. Y los cristianos de Corinto decían, pues a nosotros no nos pasa nada, fíjate, fuimos a comer, aunque se lo sacrificaron a los demonios, fíjate que no nos pasó nada, ni siquiera nos revolvió el estómago. Y llegaban con los cristianos
que también había cristianos celosos, diga conmigo, siempre hay un remanente fiel. Otra vez diga, siempre hay un remanente fiel. O sea, siempre hay cristianos que se aguardan para Dios. ¿Amén o no amén? Dios bendiga a esos cristianos que son celosos de la palabra. Dios bendiga a los cristianos que sí tienen un corazón para obedecer al Señor. Pero ellos eran liberales. Ellos andaban en las fiestas paganas, en las fiestas donde se sacrificaban a los ídolos, y cuando comían ellos, allá llegaban y le decían a los que no iban, a ver, no nos pasó nada, ni siquiera se nos revolvió el estómago, y aquí estamos en la iglesia, y aquí estamos en el templo. Ustedes porque son bien religiosos. Hoy en día, yo oigo a mucha gente igual. Buenas noches. Voy a decir algo. Hoy en día yo oigo mucha gente igual. Hermano, ¿usted por qué dice que es malo bailar? Pues también en la iglesia baila. Ahora viene este grupero, ¿cómo viene el muchacho este? Nadie sabe quién viene, tú sí sabes quién viene. Este muchacho que canta. Cano, ¿verdad? Mecano, no, quién sabe cómo se llame. Hermano, pues no, yo voy a ir ya estoy comprando mi boleto, hermano, es más, no lo compré, me lo regalaron, dice un cristiano, ¿verdad? Pero yo no pienso que sea malo, pues yo me hubiera llamado, pues váyase, usted váyase. Y hay cristianos así, hay cristianos que así viven. Yo quiero que entiendas algo, no es que nos espantemos nosotros, no es que usted diga, ay, santurrones, no, tampoco, porque de alguna manera podemos pecar también. ¿Sí me estás entendiendo esto? Pero el problema es que estamos viendo la vida cristiana de una vida cristiana light. Estamos viendo una vida cristiana a donde yo la puedo adaptar a mi manera, a mi forma de pensar. Ese es el problema, que yo hago el evangelio a como yo quiera y a como yo pienso. Los corintios, quiero que ponga atención, estaban en la misma condición. Ellos iban a fiestas paganas, celebrando a los ídolos, comían la carne que sacrificaban a los ídolos, y llegaban con los cristianos que eran celosos de la palabra y les decían, ya ves, no me pasó nada, aquí estoy cantando. Si fuera malo, ya Dios me hubiera castigado, pues así como castigó a aquellos que agarraron el arca del pacto cuando David la llevó a Jerusalén, que murieron al tocar el arca. No, yo no estoy mal porque a mí no me pasa nada. No, hombre, hasta me fue mejor en el trabajo. No, hombre, ahí en el bailongo me encontré mucha chamba. Buenas noches. Así estaban pensando los hermanos de Corinto. Versículo 7. Entonces Pablo, cuando ve esa actitud de ellos, dice, no seas, otra vez, no seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Dice, ellos decían, ¿quiénes decían eso? El pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Moisés se subió al monte a orar y cuando Dios le dio las tablas de la ley? ¿Alguien me puede decir eso? Le voy a regalar un café. Otra vez. Por favor, hermanos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Moisés se sube al monte a orar para recibir las tablas de la ley? Hicieron un becerro de oro. Vamos a la Biblia, porque Pablo les está recordando cómo estaba Israel y cómo estaban ellos. Como que Pablo le estaba diciendo, igualito que Israel estás tú, hermano, le decía a los corintios. Hermanos de Corinto, ustedes están igualitos que los de Israel. Aguas, porque Dios es un Dios celoso. En el Éxodo capítulo 32, que no lo vamos a leer todo. ¿Estamos aquí, iglesia? Éxodo 32, versículo 6. Versículo 6, por favor. Bueno, vamos a leer desde el 1. ¿Tienen tiempo para leerlo? Pues si no hacen nada en la casa, hombre, aquí ¿qué hacen? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, porque Moisés estaba ahí arriba, en la gloria y en la presencia de Dios. Hay gente buscando el rostro de Dios, hay gente orando, hay gente ayunando, hay gente haciendo guerra espiritual, hay gente evangelizando, pero hay otros que no, hay otros que andan en sus ondas. Entonces cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántanos. A Aarón le dijeron, ¿y quién era Aarón? Hermano de Moisés. Aarón experimentaba la gloria, pero ahora mira, se estaba prestando para hacer ídolos. Dice, haznos dioses, porque Moisés se tardó.
Ellos estaban acostumbrados a ver ídolos. Ellos dicen, no, es que yo tengo que ver a alguien para adorar a alguien y saber que me está guiando. Dice, haznos ídolos que vayan delante de nosotros, porque este Moisés varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2. Entonces dice, Aarón le dijo, aparten los aretes de sus orejas, que están en sus orejas, en sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y tráiganmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo, fíjate, el pueblo no dio ofrenda, pero sí dio para el ídolo. ¿No les gustó, verdad? Ese es otro mensaje que no lo voy a dar ahorita. No dio ofrenda, pero sí dio para los ídolos. Y dice que todo el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y se las dieron a Aarón. Verso 4. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma buril, lo preparó, le hizo de ello un becerro. Y ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que, fíjate, ¿quién los había secado? Sabes que cuando una mente, quiero que oiga iglesia, sabe que la mente de un cristiano puede ser perturbada. La mente de un hijo de Dios, cuando estamos desconectados, cuando nosotros nos descuidamos, porque si Moisés estaba orando arriba, recibiendo la ley, ay, no sé, voy a decir. A veces me dice la gente a mí, pastor, yo creo que si Dios hace un milagro, yo creo que la gente se va. Hermano, ni aunque un muerto se levante, la gente se convierte, hombre. Pues si el pueblo vio que el mar se atravesaron y vieron las potestades de Dios, la gloria de Dios, y estaban haciendo ídolos. Saliendo, hicieron ídolos, iglesia. La mente de un cristiano se perturba cuando se desconecta de las cosas de Dios, porque viene un espíritu de error a la mente del cristiano, un espíritu de autosuficiencia, un espíritu de todo lo puedo, un espíritu de mi mente, un espíritu de yo tengo inteligencia, yo tengo fuerza, yo sé, yo conozco, yo estudié metafísica, yo estudié parapsicología, yo estudié esto, yo estudié el otro, yo me fui acá y me fui allá y me fui allá. Espérame, te puede ser perturbado y el enemigo te puede confundir. ¿Cómo es posible que Aarón se haya prestado para hacer los ídolos cuando él sabía al Dios que estaban sirviendo? Y no solo Aarón, sino el pueblo que vio que el mar se abrió, cómo lo sustentó, cómo Dios derribó los dioses de los egipcios. ¿Te acuerdas de esa historia? De la plaga de los piojos, de las langostas. Buenas noches. ¿Vieron o no vieron ellos el poder? ¿Y por qué ahora estaban dudando? Porque ellos, mientras estuvieron Moisés allá arriba orando, ellos estaban descuidados, estaban de perezosos, estaban con una mente sin hacer nada. Ellos no se conectaron con lo espiritual. Iglesia, cuando usted se desconecta de las cosas espirituales, viene el enemigo a trabajar en un taller vacío, y el taller vacío es la mente. Una mente vacía es un taller de Satanás, donde te va a empezar a meter muchas cosas en tu cabeza. ¿Y qué se les vino? Haznos un Dios. Y les hizo el Dios. Y ahora estaban diciendo, ellos son los que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5, por favor. Y viendo esto Aarón, mira nada más a lo que hizo, edificó un delante del becerro y pregonó. Se dio el lujo de pregonar y de decir, mañana, fíjate, con ídolos. Por favor, hermanos, Pablo les está hablando a la iglesia de Corinto. Diga conmigo, a la iglesia de Corinto. Pablo les dice, hermanos de Corinto, los de Israel estaban como ustedes. Los estoy viendo y parece que estoy viendo a Israel, porque Israel hizo dioses. Israel dijo, mañana tendremos fiesta para Dios. ¿Cómo vas a tener fiesta para Dios con ídolos? O es Dios o son los ídolos. No sé si me explico. O hay un Dios todopoderoso o hay ídolos. Y la cosa no es así. Mira lo que dice, mañana haremos fiesta. Y viene el verso 6, que es el que me interesa, por favor. Ya me desvié, pero no importa. Verso 6. Y al día siguiente, madrugaron. ¿Y qué hicieron a esos ídolos? ¿Qué le ofrecieron a esos ídolos? Le ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer. O sea, mira lo que hacían. Mataban al corderito, lo mataban, le sacaban la sangre, y la sangre la ponían en el altar, y el animalito ahí todo tieso muriéndose, y la sangre derramándose. Prendían ahí el fuego, salía el humo, consumían la grosura, la carne, preparaban el animal,
no lo cocían ahí, lo agarraban y lo ponían aparte, y el que sigue aparte. Todos los animales que eran degollados para ofrecer la sangre, porque el sacrificio era con sacrificio de sangre. Cuando se desangraba el animal, apartaban a un lado. Y cuando apartaban todos los animales, pues ahora sí, a comer cabrito. Buenas noches. Y todos comían, y ellos en su mente decían, nosotros estamos sacrificando a Dios. Y dice la palabra, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó, note la palabra, se levantó a. Esa palabra de regocijarse significa se levantaron a hacer cosas inmorales. Gracias. Regresa a Corintios, por favor. Se levantaron a hacer cosas inmorales. Por eso Corintios 10:7 dice, no seas idólatras como algunos de ellos, o sea, Israel, según está escrito. ¿Y dónde estaba escrito? En Éxodo 32, versículo 6, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Aquí dice la palabra jugar, pero en el Éxodo dice regó. La palabra jugar, y allá dice, pero ellos en el original dice, se levantaron a hacer cosas inmorales. O sea, no solamente hicieron ídolos, sacrificaron a los ídolos, hicieron cosas inmorales, y creía Israel que estaba ofreciendo a Dios. Versículo 8 de 1 de Corintios, entonces dice, ni forniquemos. Pablo les vuelve a recordar la palabra fornicación, como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día, ¿cómo? 23,000. Todos nosotros tenemos que recordar que fornicamos con el cuerpo, fornicamos con el alma y fornicamos con el espíritu. Amén. Fornicar con el cuerpo ya lo sabemos, ¿verdad? Es estar con una persona que no estoy casado, y aunque esté casado también es un tipo de fornicación. Pero cuando fornico con mi alma es que yo me estoy idolatrando a mí mismo. Y cuando yo fornico con mi espíritu es que tengo otros dioses aparte del que yo tengo. Este pueblo había fornicado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Y este verso indudablemente recuerda la muerte que hubo por la idolatría y la inmoralidad que ellos hicieron. Porque después de ahí empezaron los problemas en su mente. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Qué? ¿Y perecieron qué? Mira, Pablo les está diciendo, no sean idólatras, número 1. No hagan fornicación, número 2. No tienten a Dios. A veces nosotros los cristianos también entramos en esos problemas. Tentamos a Dios. Tentamos a Dios. Probamos como Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Trató de tentar a Dios. Y Dios no puede ser tentado por nadie, dice la palabra en Santiago. Sansón jugó con fuego. ¿Sí estás entendiendo esto? Él creía que tenía la capacidad de salir cada vez que él estaba jugando con los filisteos. Pero hubo un día en que el cazador salió cazado. ¿Y qué pasó? A la ruina la vida de Sansón. Un hombre de Dios a la ruina. Porque tú no puedes jugar con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios, póngame atención, iglesia, usted no puede jugar. Usted no puede tener la salvación muy a la ligera. Pablo dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. La salvación que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí ha sido a precio de sangre. Esta salvación que tenemos, donde tu nombre fue escrito, ¿en dónde? En el libro de la vida. Entonces, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Tú no puedes decir, ya mi nombre está escrito, pues ya la libré y ahí me voy. No, Señor, porque así como fue escrito, puede ser. Y no borraré tu nombre. Y no borraré tu nombre del libro de la vida. Si se escribe, también se puede borrar. Si estás entendiendo esto, y tú no puedes menospreciar la salvación que Dios te ha dado a ti. Y Pablo estaba celoso. Recuerden que Pablo había levantado esta iglesia. Si a alguien le dolía a la iglesia de Corintio, era al apóstol Pablo. Amén. Es como cuando usted se gana a una persona y está orando por el abuelito, está orando por el esposo, está orando por el hijo. Señor, trae a mi hijo a los pies de Cristo. Señor, salva a mi familia. Y por fin viene tu familia, pero al rato se aparta y verás que te duele en el alma, te duele en tu corazón cuando se pierden otra vez. Ay, Señor, ¿qué pasó? Sí, algo sucedió,
pero nos duele en el alma cuando un familiar regresa al camino equivocado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, versículo ¿qué? 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron. ¿Por quién? Vamos al libro de Números, por favor. Libro de Números. Libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Si lo ponemos en pantalla, licenciado, por favor. Después partieron del monte de Or, camino Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y se desanimó qué? ¿Se desanimó qué? El pueblo por el camino. A veces el pueblo se desanima. ¿Por qué se desanima el pueblo? Dios no me contesta, pastor. Tengo tiempo, estoy ayunando. La cosa está peor. Pastor, cuando yo vine estaba así. No, me estoy peor, pastor, que cuando yo ni estaba aquí. Pastor, yo cuando llegué traía cartera, ahora ni cartera traigo, pastor. Estoy peor, estoy chupacabras. Escúchame. A veces te desanimas en el camino. Versículo 5, por favor. Y habló el pueblo contra quién. Y ahí viene lo malo, ¿verdad? Y habló el pueblo contra Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado contra Dios? No me contestas, no me ayudas, no me amas. ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me esto? ¿Y por qué no me lo otro? ¿Y por qué aquí? Espérame, dice aquí la palabra. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni hay agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Yo he oído a veces a cristianos que dicen, ¿para qué conocí el evangelio? Yo no he encontrado tanta gente hipócrita como en la iglesia que me la viene a encontrar. Ay, yo no sé, ya hasta me enojé con fulano que me trajo a la iglesia y lo ando buscando, nomás fue y me metió y se fue. No, pues si por algo se fue y me dejó. Ahora lo entiendo por qué no está y yo aquí me quedé. Sí, porque ya se contó del viborero. Perdón, buenas noches. Fíjate lo que te digo, porque a veces nos enojamos con Dios, a veces nos equivocamos en entender los planes y los propósitos de Dios y empezamos a murmurar. Quiero que tomes en cuenta, Pablo les empezó a hablar, primero les empezó a hablar de ¿qué? De la idolatría, y luego les empezó a hablar de la fornicación, y luego les empezó a hablar de ¿qué? De la murmuración. ¿Estás entendiendo esto? Y Pablo les está recordando los pecados que Israel cometió en el desierto como un ejemplo para que ellos no lo volvieran a hacer. Y dice que murmuraron, versículo número ¿qué? 6, por favor. No, ahí en números, estamos en números, versículo 6. Y habló el pueblo contra... No, el 6, hermano, por favor. Y Jehová envió entre el pueblo. ¿Qué envió? Cuando usted murmura, tenga mucho cuidado. Cuando usted pelea con Dios, tenga cuidado. Porque a veces uno no entiende los propósitos de Dios. Si tú no entiendes el propósito de Dios, te vas a amargar. Yo decía el domingo, cuando uno tiene pruebas, uno tiene que buscarle el propósito ahí. O sea, buscarle lo bueno a lo malo. Señor, no se lo encuentro. Está como una aguja en un pajar, Padre. Pues si no se lo encuentra, dígale que le ponga lentes para que lo vea. Padre, yo no entiendo por qué me está yendo sobre mojado, arriba y abajo, Señor. No, Padre Santo, yo no nací para esto. No, sí naciste para eso, pero encuéntrale el propósito a lo que estés viviendo. Por eso dice en el libro de Job que él no pecó ni le atribuyó despropósito alguno al Señor. Job decía, a pesar de lo que estaba viviendo, decía Job, algo bueno hay aquí. Algo, me corrieron del trabajo, algo bueno hay aquí porque voy a descansar, porque nunca descanso. Vacaciones forzosas. Buenas noches. Me enfermé. Algo bueno en la enfermedad, porque te vas a cuidar más que antes, porque a lo mejor ni te estabas cuidando, pura grasita, sabroso los tacos con grasa, ¿verdad? Pero cuando nos enfermamos, aprendemos algo. En medio del dolor aprendemos. Si tú no encuentras el propósito de Dios en medio del problema, te vas a frustrar, te vas a amargar, vas a enojarte con Dios. Entonces ahora Dios, como ve un pueblo rebelde que empezó a murmurar, les manda serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y mire lo que dice la Biblia, murió... Otra vez, murió mucho pueblo. Versículo 7, por favor. Entonces el pueblo, angustiado, Moisés dijo, hemos pecado
Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Iglesia, yo a lo largo del tiempo he visto cómo las iglesias a veces son destruidas. Y es muy triste. A veces son destruidas por pecado, por inmoralidad. Pero también a veces ha habido iglesias destruidas por contiendas, por discordias, por pleitos, murmuraciones. 4 cosas que el diablo usa para destruir una iglesia: contiendas, pleitos, ¿qué más? Murmuraciones y discordias. Se les olvidó discordias. Cuando eso es en el pueblo, lo más letal son las contiendas y las murmuraciones. Empezamos. Yo no sé por qué el pastor tiene todo morado aquí. Déjate de cosas, hombre. Tú busca a Dios y sirve al Señor. Digo, porque si uno le busca mangas al chaleco, se les va a encontrar, hermano. Se les va a encontrar. Y el enemigo quiere una rendija para que tú peques contra Dios. No contra uno, contra Dios. Porque finalmente somos un cuerpo en Cristo. Amén. Todos somos una familia. ¿Somos una familia o no somos una familia? Dijo aquel, qué bonita familia. Somos una bonita familia. Somos un solo cuerpo. ¿O somos 2 cuerpos? Uno solo. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Él es el patrón, Él es el dueño, Él es el que dirige a la iglesia. Nosotros somos un solo cuerpo y el cuerpo tiene que estar en armonía, en santidad, en santificación, en unidad, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. El anhelo de Dios es esto para la iglesia. Pero cuando una iglesia murmura, es una puerta para Satanás destruir esa iglesia. Y entonces van a venir las serpientes venenosas, que ya usted sabe. Versículo 8, por favor. Y dice aquí, y Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, levántala, y cualquiera que fuere mordido, mirar en ella, vivirá. Sabes que esta es una tipología de Cristo, porque Juan lo recuerda en el capítulo 3 de San Juan, y dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, porque esta es una tipología de Cristo. Todo esta era una enseñanza que nos llevaba a Cristo, pero el pueblo de Corintio estaba en las mismas, estaba como viviendo lo que Israel estaba viviendo, y a Pablo le estaba doliendo en el corazón que siguieran ellos ese caminar y ese proceder. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Versículo 9. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ellos miraban a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Solución: todo aquel que mira a Cristo es salvo. El veneno de Satanás es la serpiente, el veneno es el pecado que viene a destruir nuestra vida. Cuando el pecado está en el hombre, la salvación solamente es Cristo. Por eso es que todo el que mira a Cristo, todo el que viene a Cristo es salvo solo por Cristo Jesús. No por una religión, no por una filosofía, sino por Cristo. Amén. Porque lo que está aquí es Cristo, está escrito, es para nuestra enseñanza. ¿De acuerdo? Regrésese a Corintios, por favor. ¿Me dan 5 minutos? Gloria a Dios. Versículo 10 dice, ni murmures, ya lo leímos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Esta práctica sigue continuando. La gente sigue viviendo en la misma manera: idolatría, fornicación, tentación, murmuración, la rebelión de Coré, donde la tierra se abrió y se los tragó, literalmente vivos. Si tú no has leído eso en la Biblia, te encargo que lo leas. No lo vamos a leer porque está largo, pero léete el capítulo 16 de Números y te vas a dar cuenta cómo la tierra se abrió y se fueron vivos al infierno por estar en contra de Moisés o rebelarse contra Moisés. Versículo 11. Y estas cosas, por segunda vez vuelve a repetir lo mismo, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas aquí en la palabra para amonestarnos ¿a quién? Para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Pablo dice, lo que está en la palabra no está escrito nada más, eso le pasó ahí, pues sí, qué feo que se lo comió la serpiente, no, eso estuvo muy feo, no, estuvo feo. Esta no es una historieta, hermano.
Esto no es una película, esta es una realidad. Esto lo que dice aquí es, si eso les pasó a ellos, a ti también te puede pasar. Y para que no te pase a ti y a mí, tenemos que obedecer a Dios y tenemos que caminar en la obediencia y cooperando con el Espíritu Santo. Y Pablo dice, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué significa los fines de los siglos? Que estamos más cerca de nuestra redención que nunca. Si ellos esperaban al Mesías que llegó y murió y que luego se fue y dijo, voy a regresar, y desde los primeros años Cristo no ha regresado. Desde que Cristo fue llevado por los ángeles, no ha vuelto. Nosotros estamos en los fines del siglo, estamos al final, estamos a punto de ver nuestra redención y nuestra salvación completa. ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Sí entiende eso? ¿Sí sabe que Cristo viene? ¿Sí sabe que viene por una iglesia? Y viene por usted y viene por mí. ¿Y cómo es que Dios quiere una iglesia santa, sin mancha? Otra vez, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia pura, una novia vestida, resplandeciente, cuando Cristo venga por su iglesia. Somos usted y somos yo. Por eso retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice el Señor. Amén, hermanos. Versículo 12. 2 versos y nos vamos. Así que, por eso dice Pablo, el que piensa estar firme. Y esta palabra Pablo se la dice a los hermanos que habían guardado su fe, a los que no se habían contaminado, al remanente, a los que estaban perseverando. Dijeron, no, aquellos que vayan a, oye, vas a ir al concierto. No, pues yo no, vete tú, no, yo que voy a andar al concierto. Si ni cuando son cristianos voy a ir a uno mundano. Ay, qué espantado eres, sácate de aquí. Pues no importa que me digas espantado, no importa que me digas religioso, no importa lo que me digas tú, yo voy a guardar mi corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Estás aquí entendiendo? Entonces, el punto es el siguiente. Mira lo que dice aquí. El que está firme, mire que no caiga. Pablo le dice al remanente, a los fieles, a los que amaban a Dios, hey, si están firmes, no claudiquen. Si están firmes, aguárdense todavía. Dejen a los otros tremendos. Porque como que en la iglesia de Corinto había dos bandos. Los liberales y los conservadores. Conste que no estoy en la mañanera. Otra vez. En la iglesia de Corintio. En la iglesia de Corintio había dos bandos. Los liberales y los conservadores. ¿Quiénes eran los liberales? Ya te imaginas. El que se iba a las tertulias, se iba a las discotecas. Y una no es ninguna. Y más agua, aunque la familia sufra. Y dale. Los liberales, me voy al concierto, no me importa. Me voy al concierto de Julián Álvarez, me voy al concierto de quién sabe. No me pasa nada, a mí no me pasa nada. Yo esto y lo otro, y yo esto. Bueno, pues está bien, ni modo. ¿Qué podemos hacer con esos cristianos, hermano? Orar por ellos. Nada más orar. ¿Los podemos obligar? ¿Los podemos rechazar? Tenemos que amarlos. Señor, tócalos. A lo mejor no ha llegado su hora, pero algunos, voy a repetirlo, algunos lo hacen con alevosía y ventaja. Algunos lo hacen ya como diciendo, es que por mucho tiempo yo me reprimí, pero tuve una revelación donde el Espíritu Santo a mí me dijo que eso no es malo. Ay, qué bonita revelación, mira, qué chulo nada más, qué bonita revelación. Escúchame lo que te digo, porque esto era lo que estaba pasando en esta iglesia. Y Pablo estaba triste, Pablo estaba acongojado. No es nada bueno. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Es como el padre que es cristiano y tiene familia y ve que sus hijos, unos sí buscan y otros no buscan. ¿Verdad que nos duele como padres? ¿Verdad que en el matrimonio también pasa lo mismo? Que usted como marido o esposa busquen a Dios, se consagren, y a veces el maridito pues no te ayuda. Y en lugar de ayudarte pues te jala. Ay, pastor, oré por mi marido. Sí, y a veces el hombre, pastor, mi esposa no coopera. Varón, pues sigue luchando. Ay, pastor, ya no hay ni qué hacer. Sigue orando por ella. Sigue orando. ¿Es una lucha o no es una lucha? ¿Amén o no amén, iglesia? Versículo que sigue, Corintios. Estamos en capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice Pablo. Si ustedes dicen, ay, es que la carne es débil, es que no pude evitar eso. No, dice Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la tentación traerá la salida para que podamos, la tentación le viene a todos y de muchas maneras. A mí no me diga usted que usted no es tentado, porque usted va a ser tentado tarde que temprano, le va a venir la tentación y usted tiene que aprender algo, que Dios a usted le va a dar la salida. Usted nunca va a perder el camino cuando esté conectado con Dios. Usted va a salir adelante, usted va a triunfar, porque juntamente con la prueba viene la salida. Mire, el Señor Jesús fue tentado o no fue tentado. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y quién se le presentó a Jesús en la tentación? El mismo diablo. Y voy a decir algo en esta noche, ya estoy a punto de terminar. ¿Cuál fue la más grande tentación de Jesús? Lo atacó por su identidad. Porque dijo, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, lo atacó por su identidad. Como diciendo, si eres el Hijo de Dios. Jesús sabía no solo que era hijo, hombre, que era Dios. Y mire lo que le dice, haz que las piedras se conviertan. Y lo dije y lo vuelvo a repetir, el Señor no solo tenía poder para convertir las piedras en pan, sino al diablo hacerlo pan y tragárselo. Pero no lo hizo. Él fue tentado en su identidad. Muchas veces el diablo te va a venir a tentar a ti en tu identidad. A ver, eres hija de Dios y andas chupacabras. Eres hija de Dios y te enfermas. Eres bien achacosa, eres una farmacia andando. Siempre andas con tus dolencias y vas a la iglesia y tienes tu Biblia y esto y eres cristiana y eres hermana. ¿Ha oído esas voces? El diablo siempre va a venir a atacar tu identidad. Pero cuando el diablo venga a atacar tu identidad, tú tienes que saber que eres delante de Dios. Y tú eres un real tesoro para Dios. Un real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida por Dios. Si va a aplaudir, aplauda con ganas en el nombre del Señor. Amén o no amén, hermanos. ¿Ya terminé? ¿O quieren más? ¿Un verso más? Bueno, el 14, vámonos. No, el 14. Porque me gusta respetar su tiempo. Yo quiero que usted aprenda. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? Había dos grupos, liberales y conservadores. O sea, cristianos. Dice, a mí no hace daño, a mí no me afecta. A mí no, sí que no te afecte, está bien, que no pero te va a afectar. Te va a afectar tarde que temprano, ¿no? Es como el que prende el fuego y dice, pues yo nomás prendí la leña. Pues aunque no estés ahí, pero la prendiste en la leña. Peca el que mata la vaca como el que agarra la pata, ¿no es cierto? A veces el cristiano dice eso, no, yo no hice, pero ahí estabas. O sea, no se trata de no estar o no tener amistades, no. Se trata de no contaminar el corazón. ¿Sí entiende eso? Pedir sabiduría a Dios. Versículo 14 dice, por tanto, mira cómo les habla, amados. No se enoja con ellos. Cuando veamos a un cristiano que no está tan convertido, dígale, amadito hermano, te amo. Dale un abrazo y págale un almuerzo, un refresco. Amadito, te amo, hermano. No me gusta que andes así, pero bueno, es tu vida, voy a orar por ti. Pero ámelo, demuéstrele el amor, no lo rechace. Seguramente necesita la ayuda de usted y necesita mi ayuda también. Un cristiano, ¿sí estás entendiendo, iglesia? Porque todos los cristianos necesitamos que alguien ore por nosotros. ¿Amén o no amén? Necesitamos que alguien nos anime, que alguien esté detrás ahí. No que nos esté empujando, pero que nos esté ministrando su experiencia, su testimonio. Y es bueno, dice Pablo, orar los unos y llevar las cargas los unos. Y así cumplimos el amor y la ley de Cristo. Entonces dice Pablo, oh amados, huyan de ¿qué? Vuelve otra vez con la idolatría. Huyan, por favor, de la idolatría. Por favor, no contaminen su corazón. Porque ustedes, dice Pablo, está bien, tú dices que no pasa nada. Ok, no pasa nada, pero sin que tú quieras, me estás afectando a los conservadores. Me los estás perturbando. Buenas noches. Amén. Dicen que un padre estaba fumando en la mesa. Ya termino con esto. Todos los días él fumaba antes de comer. Era una costumbre que él tenía, ¿verdad? Y su niño, pues muy pequeño, tenía 2 años, el niño lo veía fumar. Pues el niño de 2 años, usted dice, ¿qué mente tenga ese niño, verdad? Un día el padre llegó y volvió a hacer lo mismo, volvió a fumar. Y la sorpresa es que ese niño de 2 años, pues ya tenía una bachicha de cigarro en la boca. Y entonces el papá se enojó con la esposa. Oye, mira este niño. Y entonces dice la mamá, pues tú le enseñas. Tú eres el ejemplo. El niño hace
lo que ve que hace el Padre. A veces nosotros pensamos que no afectamos la vida de otros, pero sí los afectamos. Cuando vemos a un cristiano, mire hermano, yo acabé. Cuando vemos a un cristiano inconstante, un cristiano light, como usted le quiera llamar, un cristiano que le vale todo, que no le importa nada de las cosas de Dios, si tú te juntas con él, te vas a hacer igualito que él. Igualito que él. Y al rato vas a ser igual que él. Te vas a convertir igualito, la misma réplica. ¿Por qué? Porque los espíritus se atraen. Una profundidad llama a otra profundidad. Trate de juntarse con cristianos buenos, espirituales. ¿Dónde hay? Sí los hay, búsquelos, se encuentran. Hay gente que está comprometida con Dios. Hay gente que sí ama a Dios de corazón. ¿Sí está entendiendo esto? Júntese con ellos y usted va a ser un cristiano poderoso, bendecido, porque estamos en los últimos tiempos. Amén.